Hola. Buenas tardes. Soy Andrea Balín, la secretaria de organización de RUGE Madrid, el brazo sindical de UGT, aquí para el sindicato. Y hoy tengo el placer de introducir y moderar este acto. Estamos en una jornada sobre la libertad a lo largo de la historia, y el propio título nos sitúa ante una cuestión que atraviesa siglos sin quedar definitivamente resuelta, como supongo que comentarán mis compañeros. No porque no haya sido pensada, sino porque la libertad no es una definición cerrada, es una construcción histórica que cambia con cada contexto político y social. La forma en la que la sociedad entiende la libertad determina el tipo de democracia que construye, los derechos que reconoce y los límites que acepta. No es casual que este coloquio se celebre aquí en la Casa del Pueblo que es UGT, donde la libertad está vinculada a la organización colectiva. Pensar la libertad aquí implica reconocer que no es solo una cuestión individual, sino que es una práctica social que defiende lo común. Y por eso quiero agradecer a UGT que abra este lugar al debate y que nos permita a RUGE Madrid presentar y moderar este acto como parte de nuestro compromiso con la juventud organizada, crítica y activa en la defensa de lo público. Hoy la palabra libertad está sobre representada en los discursos públicos y políticos. Se invoca constantemente, pero no siempre se explica. De hecho, ya en el siglo XIX se hablaba de la diferencia entre la libertad entendida como participación activa en la vida pública y aquella concebida como la protección del individuo frente a al poder. Y esa discusión entre los antiguos y los modernos sigue atravesando nuestras democracias. En el presente, además, no siempre es necesario prohibir para limitar. A veces basta con saturar el espacio público, generar confusión y diluir el significado de la palabra hasta vaciarla. En este caso, la libertad puede erosionarse sin que nadie la declare abolida. En esta tercera jornada, queremos analizar cómo se ha combatido la libertad a lo largo de la historia, cómo se disputa hoy el significado en el terreno político, cultural, social, los medios de comunicación. Y para esto nos acompañan Francisco Cánovas, que es doctor en Historia y Premio Nacional de Historia, tengo aquí apuntado, cuya trayectoria ha estudiado los procesos sociales y culturales que han configurado nuestro país. Su experiencia académica y su labor en instituciones culturales creo que le van a permitir aportar una mirada amplia y rigurosa, imprescindible para comprender qué tensiones hay en torno a esta palabra actualmente. Por otro lado, tenemos a Fanny Rubio, que es catedrática emérita de literatura en la Complutense, ¿no? que es novelista, poetisa, ensayista y que tiene una larga, o sea, extensa obra literaria traducida a 1 millón de idiomas y que ha dirigido instituciones culturales de primer nivel y que ha reflexionado, yo creo que tanto desde la creación como desde el pensamiento crítico sobre la memoria, la literatura y la cultura como espacio de resistencia y transformación. Y por otro lado, a mi compañera Alejandra de la Fuente, que es secretaria ejecutiva de UGT, autora de La España precaria, un título que ya señala uno de los grandes desafíos contemporáneos. Desde el ámbito sindical, su trayectoria está vinculada a la defensa de los derechos laborales, el análisis de desigualdades que condicionan la vida de millones de personas. Y su mirada creo que nos recordará que la libertad no puede desligarse de las condiciones materiales que la hacen posible y de los discursos que acamparan ahora mismo pantallas y medios de comunicación. Así que sin mucho más, vamos a iniciar el coloquio y os recuerdo que después tendremos ronda de preguntas. Preguntas. Así que, compañeros, o debate o debate. Buenas tardes. Viniendo para acá, le comentaba a Asun las magníficas experiencias que he tenido en esta casa y anteriormente, desde el 2007, hace casi 20 años, en la histórica sede de Maldonado. Allí compartimos proyectos, actividades muy interesantes con Antonio, con Pepe, con Antonio Mansilla, libros para la convivencia, los centenarios de Miguel Hernández, los ciclos de memoria, muchísimas presentaciones del libro, donde intervino, por ejemplo, Fanny Rubio, recuerdo, No hay reloj para el olvido, de Martina Robles. Bueno, muchas actividades muy interesantes que están grabadas en mi corazón. Por eso es un placer venir a esta casa. El concepto de libertad ha evolucionado a lo largo de la historia desde la idea ligada a la ausencia de esclavitud
hasta concepciones más amplias que abarcan la autonomía individual, la participación en la vida pública y la democracia. En el mundo antiguo, la libertad se concebía como la condición de ser libre, es decir, de no ser esclavo, ni estar sometido a la voluntad de otro. Después se vinculó al concepto de ciudad-estado o nación o país no sometido por otro estado invasor. Sin embargo, filósofos como Sócrates ampliaron el abanico y defendieron que la verdadera libertad era seguir el camino de la razón y de la virtud. Quien se dejaba de llevar por las pasiones terminaba siendo esclavo de sí mismo. En el ámbito político, su significado dio un salto adelante con la Revolución Francesa y otros movimientos liberales y socialistas del siglo XIX, que la convirtieron en el pilar fundamental de la democracia y los derechos individuales frente al poder absoluto en el antiguo régimen de la monarquía o de dictaduras. Carlos Marx insertó la libertad en las coordenadas del trabajo y la sociedad. A su juicio, la libertad plena solamente se alcanza cuando el ser humano puede controlar su destino, superando la alienación del capitalismo, y adquiere la capacidad de acceder a los recursos que le permiten ser verdaderamente libre. En la actualidad, el concepto de libertad se entiende como un derecho superior que asegura la libre determinación de las personas, englobando derechos civiles, políticos y económicos, y está estrechamente vinculado al Estado de Derecho y a la democracia. Hoy los ultras, la extrema derecha, distorsionan el concepto de libertad y pretenden destruir los derechos civiles y el estado del bienestar, ante lo cual tenemos que reaccionar. Dada la amplitud del tema, voy a centrar mi intervención sobre todo en el mundo moderno y contemporáneo, con referencias a la situación de España. Comenzaré por el humanismo renacentista, movimiento filosófico, cultural y artístico, cuyo origen se sitúa en Italia en el siglo XV, especialmente en Florencia, Roma y Venecia, cuyos precursores fueron Dante Alighieri, Petrarca y Giovanni Boccaccio. Mantuvo su hegemonía en la mayoría de los países europeos hasta finales del siglo XVI. Los principales rasgos del humanismo son los siguientes: el valor supremo de la razón, la racionalidad; la formación integral de la persona tomando en consideración el legado clásico grecolatino; el gran paso que representó la imprenta y la publicación de libros clásicos y modernos que multiplicaron la difusión cultural y la lectura; el estudio filológico de las lenguas grecolatinas; la creación artística inspirada en las obras maestras de la cultura grecolatina; el antropocentrismo, la consideración del hombre como centro del universo. Su inteligencia y su capacidad le permiten superar la penumbra de la época medieval. La valoración del emprendimiento, del esfuerzo, la capacidad de superación. Como decía el príncipe de Maquiavelo, tenemos derecho a ser felices, a alcanzar la fama, el prestigio o el poder. La aspiración a la unidad política y religiosa de Europa, bajo un solo poder político, con una separación de Iglesia y Estado. El optimismo frente al pesimismo y al milenarismo. La fe en el hombre desplaza a la fe religiosa. La búsqueda de una espiritualidad más libre, humana e interior, como la que preconizó Erasmo. En suma, el humanismo, fundamento ideológico del Renacimiento, suponía una ruptura con la idea de religión que prevalecía hasta entonces, en la que Dios era el centro de todas las cosas. Dios no pierde su importante papel, pero se sitúa ya en un plano diferente y no constituye la respuesta a todas las inquietudes de las personas. Dentro de este movimiento conviene reivindicar y destacar la Escuela de Salamanca, que se gestó a finales del siglo XV en la Universidad de Salamanca, aquí en España, y representó una renovación de la escolástica, iniciando el debate de temas cruciales sobre el derecho internacional y los derechos humanos. La Escuela de Salamanca representó un renacimiento intelectual que adaptó la teología tomista a los nuevos desafíos de la modernidad. Sus principales figuras fueron Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina, Francisco Suárez y Juan de Mariana. Los temas centrales que abordó fueron los siguientes: la defensa de los derechos humanos y la aplicación del derecho de gentes, cuestionando la legitimidad de la conquista de América o la esclavitud de los indígenas; el apoyo ideológico al movimiento de las comunidades de Castilla, defendiendo que el cuarto poder tenía derecho a participar en las Cortes si allí se aprobaban los impuestos que después tenían que pagar;
El análisis de problemas económicos modernos como la inflación, el nuevo concepto de propiedad, la moral mercantil, el examen de la relación entre fe y razón, la existencia del bien y del mal, representó un momento cumbre de la segunda escolástica. En suma, la Escuela de Salamanca, que tenemos que reivindicar porque se conoce poco, fue una precursora de la Ilustración, estableciendo las bases de los derechos humanos y del derecho internacional, mucho antes que otros movimientos europeos. La Ilustración fue un momento clave, ya que alumbró las ideas y los valores del mundo moderno. Se desarrolló durante el siglo XVIII, culminando procesos que provenían del Renacimiento y del siglo XVII, para configurar un paradigma nuevo presidido por el principio de la libertad. Cada siglo, escribió Diderot, tiene un espíritu que le caracteriza. El espíritu del nuestro parece ser el de la libertad. El primer ataque, prosigue, contra la superstición ha sido violento, sin medida. Una vez que los hombres han osado de cualquier manera saltar la barrera de la religión, la más formidable que existe, tanto como la más respetada, es imposible que se detenga. Desde que ha vuelto los ojos amenazantes contra la majestad del cielo, no dejará a continuación de volverlos contra la soberanía de la tierra, contra la monarquía absoluta. La crítica ilustrada apuntó, atacó las instituciones sociales, políticas y culturales de su tiempo, anacrónicas. El terreno religioso constituyó una de las grandes batallas. No se contentaron con reclamar tolerancia ante la diversidad de ideas y creencias, sino que además denunciaron las contradicciones del cristianismo y de la práctica religiosa, y de la Iglesia en particular, preconizando una religión natural y una moral laica. Las principales obras ilustradas aparecieron a mediados del XVIII. El espíritu de las leyes de Montesquieu, Carta sobre los ciegos para uso de los que ven de Diderot, La historia natural de Buffon, El contrato social de Rousseau, el primer volumen de la enciclopedia, el discurso preliminar de D'Alembert y el siglo de Luis XIV de Voltaire. La razón se convirtió en la nueva antorcha que alumbra al hombre moderno. No avanzó más por estas tinieblas, afirmó Voltaire acerca de la religión. Me detengo allá donde me falta la luz de mi antorcha. Por otra parte, Rousseau fue el ideólogo de la soberanía nacional y la democracia, del tránsito entre el sistema cortesano y el sistema liberal del Estado-nación. Frente al ideal cristiano, que rechaza la vida terrenal, se opone el ideal humanista de búsqueda del bien y de la felicidad en esta vida, cuya bandera, según Condorcet, sería la razón, la tolerancia y la humanidad. Además, la Ilustración alumbró el concepto de progreso. El futuro, según ellos, los ilustrados, será cada vez mejor, se progresará imparablemente, buscándose siempre mejores condiciones de vida. El horizonte histórico tendría siempre un horizonte ilimitado e indefinido. Otro de sus principales propuestas fue en el ámbito de la pedagogía. Los ilustrados van a defender la necesidad de que todas las personas, todas, dispusieran de una adecuada educación racional, lo cual condujo a uno de los principios más innovadores del mundo moderno, la enseñanza universal, pública y obligatoria, y la generación de grandes maestros como Pestalozzi y otros. Las luces de la Ilustración se expandieron por Europa y dieron un impulso a las políticas reformistas. Casi toda Europa, afirmó Voltaire, ha cambiado de faz en los últimos 50 años. Los canales ofrecidos por las universidades, las sociedades, los periódicos, las logias y las revistas consiguieron que la filosofía ilustrada constituyera el espíritu revolucionario que impregnó la Guerra de Independencia de Norteamérica en 1775, Revolución Francesa de 1789 y la Constitución de Cádiz de 1812. Las luces españolas tuvieron un débil resplandor durante el siglo XVIII. El atraso de la industrialización, la debilidad de la burguesía y la hostilidad de la Iglesia Católica obstaculizaron su desarrollo. No obstante, durante los reinados de Fernando VI y Carlos III hubo avances innovadores, como la creación de las Reales Academias y las sociedades económicas, la aparición de la prensa y la labor realizada por personalidades como Feijó, Mayans, Campomanes y Jovellanos. Pero habrá que esperar al siglo XIX para que los liberales y los socialistas y los republicanos enarbolen la bandera del humanismo, la inteligencia y la justicia social.
Las revoluciones liberales, iniciadas en 1775 en Estados Unidos y en Francia en 1789 y completadas con el ciclo revolucionario de 1848, enarbolaron la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad. En España, el liberalismo, a lo largo del siglo XIX, transformó el concepto de soberanía, el sistema institucional y la administración pública. La corona, de acuerdo con lo establecido en las constituciones conservadoras de 1845 y 1875, comparte la soberanía con la nación y constituye el centro del poder, con un sistema de oligarquía y caciquismo que bloqueaba el cambio democrático. En cambio, las constituciones progresistas de 1869 y sobre todo la de la República de 1931 proclaman la soberanía nacional, la prevalencia de los principios constitucionales y el establecimiento de los derechos y libertades ciudadanas. Podría referirme a muchas personalidades que dieron pasos importantes en España para consolidar la democracia, pero voy a centrarme solamente en dos brevemente: Práxedes Mateo Sagasta y nuestro fundador, Pablo Iglesias. Sagasta fue una figura capital en la política española del siglo XIX. Fue 7 veces presidente del gobierno entre 1870 y 1902. Fue famoso por sus brillantes intervenciones parlamentarias. Sus gobiernos aprobaron importantes medidas como la legalización de los partidos y sindicatos, la creación de la Comisión de Reformas Sociales, en la que Jaime Vera y Pablo Iglesias informaron sobre la situación de los trabajadores, el Código Civil de 1889 o el sufragio universal masculino, además del matrimonio civil. Asimismo, Sagasta apoyó los proyectos de la Institución Libre de Enseñanza, que, como saben, fue una de las instituciones más dinámicas en materia de educación, ciencia y cultura. Pablo Iglesias, ¿qué decir en esta casa? Fue el gran líder del movimiento socialista democrático. Luis Gómez Llorente estudió muy bien su legado, el pablismo, como él lo definía, un socialismo democrático, gradualista y transformador, un movimiento que tenía dos ruedas que tenían que ir sincronizadas, el partido y el sindicato. La sintonía entre ellos consideraba que era fundamental. Una acción política responsable, a veces criticando la alegría revolucionaria o revolucionarista de los anarquistas. Había que hacer huelgas con sentido de la responsabilidad. Y mucha importancia, y esto tiene vigencia hoy, a la pedagogía social, a hacer llegar a los trabajadores los mensajes, las consignas y los objetivos, para desmontar los coros mediáticos de los partidos conservadores. Hay que referirse necesariamente a la Segunda República, porque fue un momento culminante en el asentamiento de la democracia, de las libertades y de los derechos humanos en España. Su proclamación, el 14 de abril, produjo una explosión de alegría. Muchos españoles se echaron a la calle con la esperanza de que se iniciaba una nueva etapa presidida por la democracia y la justicia social. Así lo reflejó Antonio Machado el 14 de abril. Era un hermoso día de sol. Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, llegaba al fin la segunda y gloriosa República Española. ¿Venía del brazo de la primavera? Fue un día profundamente alegre. Muchos que éramos viejos no recordábamos otro más alegre. Un día maravilloso en que la naturaleza y la historia parecían fundirse para vibrar juntos en el alma de los poetas y en los labios de los niños. El gobierno de la República cometió el desafío de construir un régimen democrático similar al de los países europeos avanzados. Fernando de los Ríos se lo explicó a Chávez Nogales en una entrevista en el periódico Ahora. Se trataba de hacer una gran transformación económica y social compatible con un asentamiento de una democracia avanzada. Fue un gran reto. La Constitución de la República, una de las más avanzadas de la Europa de su tiempo, fue aprobada el 9 de diciembre por 368 votos favorables y ninguno en contra. Según su artículo primero, España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La república constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de municipios y regiones. La Constitución, su desarrollo, cambió toda la legislación que estaba vigente. Reconoció los derechos humanos fundamentales,
la libertad de expresión y asociación, la igualdad por fin de hombres y mujeres, la confesionalidad del Estado, la renuncia a la guerra como instrumento político, el derecho al voto de hombres y mujeres, el matrimonio civil, el divorcio y otras conquistas sociales. En apenas 2 años, los gobiernos progresistas presididos por Azaña desarrollaron un ambicioso programa de reformas. Mejoraron los contratos de trabajo. Largo Caballero hizo una gran labor ahí desde el Ministerio de Trabajo. El derecho de huelga, el incremento del salario de los trabajadores, la reforma agraria, uno de los grandes problemas de los siglos XIX y XX, la educación pública, las misiones pedagógicas, la construcción de obras públicas, la regulación del divorcio, los estatutos de autonomía de Cataluña y después del País Vasco, la separación de Iglesia y Estado. Nunca en la historia de España, afirma Julia Casanova, se había asistido a un periodo tan intenso de cambio y conflicto, de logros y conquistas sociales. Sin embargo, como ha destacado Mora y ellos, esta apasionante experiencia estuvo apresada de alguna manera por una dialéctica triangular entre los sectores reformistas de clases medias y trabajadoras que apoyaban la República, la confrontación de los sectores conservadores reaccionarios, grandes terratenientes, campesinos, y por otra parte, la extrema izquierda anarquista que no creía en la República, que también dificultaba su funcionamiento. Este fue el contexto, en un contexto de crisis económica, la crisis del 29, en el que se desenvolvió esta experiencia tan interesante. La República fue para las mujeres esencial. Hubo 7 mujeres, por fin, diputadas en el Congreso, pocas, pero era la primera vez que entraban al Congreso. Le alzaron su voz y metieron en la agenda pública todas las reivindicaciones históricas de los siglos XIX y XX. El sufragio universal, el matrimonio civil, la despenalización del aborto, la supresión de todas las discriminaciones civiles, penales y laborales, fueron grandes conquistas. Conquistas que fueron frenadas abruptamente por la dictadura franquista. Voy terminando. Tengo que referirme aquí, en esta casa, a que los sindicatos han jugado un papel esencial en la construcción de la Europa social y del estado del bienestar. Como saben, los antecedentes del estado del bienestar se encuentran en las políticas de seguridad social de Otto von Bismarck en Alemania, que a partir de 1883 desarrolló leyes de seguros sociales, de enfermedad, de accidentes de trabajo y de vejez. Lo hacía, lo afirmó expresamente, porque había que frenar el avance espectacular de la socialdemocracia en Alemania en el último tercio del siglo XIX. Esta fase culminó con la Constitución de Weimar de 1919, que reconoció por primera vez los derechos sociales, aplicando el concepto de democracia social propuesto por el jurista Hermann Heller. Se consolidó el estado del bienestar con las políticas del New Deal de Franklin Roosevelt en Estados Unidos entre el 25 y el 45 para resolver el desempleo masivo provocado por la crisis del 29 y sobre todo por los acuerdos de Saltsjöbaden suscritos en el 38 en Suecia por la patronal y los sindicatos, que constituyó una referencia internacional durante mucho tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, liberales, socialistas y católicos entendieron que para evitar un desastre como el que representó la Segunda Guerra Mundial, había que montar un sistema de derechos sociales, de seguridad y de confianza en la clase trabajadora. Y eso es lo que permitió establecer el sistema definitivo del estado del bienestar, ampliando la intervención pública, incrementando la recaudación de impuestos y promoviendo la gestión de la educación, la sanidad y la vivienda, el empleo y la seguridad social. Los proyectos sociales de Clement Attlee en el Reino Unido y de Konrad Adenauer y Ludwig Erhard en Alemania fueron las referencias internacionales del estado del bienestar. Los sindicatos, en suma, han desarrollado una contribución decisiva al desarrollo del estado del bienestar. Una contribución que debemos preservar acometiendo los retos planteados por la globalización, la revolución tecnológica, las migraciones y los nuevos retos internacionales. El futuro inmediato presenta negros nubarrones. El discurso falso, demagógico y regresivo de la extrema derecha constituye una seria amenaza para los derechos económicos, sociales y políticos. Quienes enarbolan la motosierra pretenden destruir el estado del bienestar.
El modelo clásico de las democracias occidentales en el contexto geopolítico actual está amenazado por el autoritarismo de las potencias hegemónicas que recurren a prácticas imperialistas violentas. Los acuerdos alcanzados tras la Segunda Guerra Mundial, que depararon un largo periodo de paz y prosperidad, parecen resquebrajarse. Los tecnócratas del Silicon Valley, aliados con la extrema derecha, amenazan los derechos esenciales y las conquistas sociales. Ante esta preocupante situación, ¿qué podemos hacer para preservar nuestro legado civilizatorio, movilizándonos de forma decidida por una Europa más unida, más democrática y más solidaria que defienda con eficacia nuestras ideas y valores en este convulso orden internacional? Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado, pero ya está todo dicho, compañero Cabo, ¿no? Has hecho la historia de la libertad desde la Edad Media hasta hoy. Entonces, me viene muy bien porque solo puedo apostillar. Y en ese sentido, pues gracias por tu intervención tan documentada. A medida que ibas interviniendo, me he ido recordando esos momentos en que la libertad, tú has hablado de la libertad plasmada, la libertad desarrollada, la libertad gozosamente celebrada, ¿no? Y yo iba pensando a medida que ibas hablando de esos momentos de libertad truncada que se producen a lo largo de la historia, eh, una vez que se ha superado los obstáculos, de pronto aparecen momentos de libertad truncada. Y en esos momentos hay alguien que levanta la voz, hay alguien que se organiza, alguien que se reúne con otros, que forman un contrapunto, ¿no? De esa libertad truncada, hasta que de nuevo la libertad vuelva a salir adelante, ¿no? Y cuando hablabas de la Edad Media y de Erasmo, me he acordado de Lazarillo Tormes, claro, inmediatamente. Me he acordado de la Celestina, de finales del siglo XV, en el que una voz de una figura como Areusa, que es la personas de segunda y tercera fila, que no es ni siquiera Melibea, que dice, quien a otros sirve no es libre. Es la primera vez que aparece en un texto medieval escrito ya al filo del Renacimiento, escrito por un converso de segunda generación, que es abogado con 20 años, que no tiene más experiencia que sus lecturas y que escribe en un periodo de vacaciones, dice él, de 15 días, que yo creo que eran más, ese libro maravilloso que es con el que comienza la historia de la novela moderna, donde aparece de pronto la teoría del sujeto, donde aparece un sujeto femenino frente a un sujeto masculino, un mundo antiguo frente a un mundo moderno, un- una estructura teocéntrica frente a una estructura humanística. Y, esos momentos son interesantísimos porque cuando Fernando de Rojas quiere defender a su suegro Álvaro de Montalbán, que está acusado de judío, y lo acusan precisamente porque va a la iglesia y no mueve los labios cuando los demás rezan en voz alta, que esa es la gran acusación de Álvaro de Montalbán, él va a defender a su suegro y el tribunal de la Inquisición le dice que no está libre de sospecha él tampoco, porque él también tiene antecedentes judíos. Con lo cual, en ese momento Fernando de Rojas empieza a elaborar, él ha vivido también procesos de quema de familiares suyos, es decir, que sabe cuando tiene 11 años, es decir, sabe perfectamente lo que pasa cuando no hay libertad. Entonces escribe esa gran oda a la libertad de una mujer, la libertad de un tiempo en el que no hay libertad y en el que, claro, termina como el Rosario de la Aurora, como vosotros sabéis. Me he acordado de la historia de quien a otro sirve no es libre de Areusa, y de pronto aparecen momentos en que no hay libertad y de pronto hay pequeñas organizaciones que se mueven hasta que la libertad aparece de nuevo, ¿no? Y otro de esos momentos me parece, sí, hemos citado a Feijóo, ¿no? Con el artículo tan bonito de la defensa de las mujeres, o el siglo XIX con esa lucha entre conservadurismo y progresismo tan dura, ¿no? Y, y entrando el 20, pues ya con toda la tensión de los intelectuales, con Unamuno, con esa lucha de los intelectuales en los que está la familia de Antonio Machado y Manuel Machado.
Y me he acordado del congreso del año 1892, de ese congreso pedagógico que, que ampara el rector Fernando Castro y los que son los institucionistas de alguna forma y el que toma la palabra Emilia Pardo Bazán junto a Concepción Arenal, y donde se defiende la necesidad de que las mujeres tengan voz y que tengan trabajo y que tengan emancipación y que tengan libertad, ¿no? Y en ese sentido es la primera vez que una organización de mujeres pequeñita, muy pequeñita, en el Congreso Pedagógico del 92, pues solicitan de la sociedad española que la mujer se incorpore a puestos de trabajo, porque hasta ese momento la mujer solo podía ser telegrafista, maestra de niños, actriz, ¿no? Y reina. Claro, a reinas llegaban muy pocas, como es lógico. Llegaban, llegaban más a maestras o a telegrafistas, ¿no? Entonces ahí empiezan esos grupos en momentos de libertad truncada que se organizan. Es decir, que la libertad sigue existiendo, pero en pequeños grupos, ¿no? En pequeños grupos. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 5 años fui a ver a mi abuela, que era una desterrada política en Valencia, había padecido prisión en Jaén, era libertaria como mi abuelo, y la primera canción que me enseñó fue A las barricadas, que tenía un verso que decía: el bien más preciado es la libertad. No se me ha borrado nunca, siempre lo pienso, que el bien más preciado es la libertad. Luego ya lo de hay que defenderla cada uno como pueda, ¿no? Con Sancho también, y en el Quijote, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, como yo sabía que el profesor Cánovas iba a hablar extensamente de la libertad conquistada, pues yo he traído 2 o 3 ejemplos de los momentos de libertad truncada para completar la historia. Yo aprendí a leer la libertad, la aprendí en los textos de los novelistas de los años 50. Ahí aprendí ya, bueno, también en la militancia en el Partido Comunista, pero fueron 10 años nada más, del 69 al 79, que eran los momentos buenos de la militancia, momentos clandestinos, estupendos, pero duros, durísimos, brutales. Pero los volvería a pasar, volvería a apuntarme. En ese sentido, los novelistas ya, la libertad escrita, pues pues lo aprendí en los novelistas del 50, ¿no? En Marcé, por ejemplo, cuando decía que el primer deber es describir la realidad sin falsificarla. Es decir, la libertad ligada a la verdad. Porque claro, en los años 50, todavía hasta el 54, 55, ya cuando viene el pacto con Estados Unidos y ya el bloqueo ya se termina y tal, pues nadie viajaba al extranjero, nadie conocía a los exiliados, nadie compraba los libros de los exiliados, nadie sabía quién era Massaou, nadie sabía nada. Y entonces, pues son los del 50 los primeros que levantan la cabeza y dicen que la realidad sin falsificar, es decir, vivían en una realidad falsa, en el que no había nada de nada, ni abastecimiento, ni libertad. Bueno, sí, el poder tenía también sus islas, pero realmente la opción era el realismo, decir lo que pasa, poner el espejito, ¿no? Poner el espejito. O en Tiempo de Silencio, del que hemos hablado largamente en el Ateneo con Cánovas y con otros amigos. Sí, claro. Chazarra, que estuvimos allí. La verdad es que Juan Otisolo con Juegos de Manos, Cabeza Rapada de Jesús Fernández Santos, Trevisillos de Carmen Martín Gaite, sí, Antonio Ferres, La Piqueta, La Mina de Armando López Salinas, pues ahí ya vimos qué pasaba cuando no había libertad y qué hacía la gente para salir adelante en ese mundo sin libertad, ¿no? Porque había un mundo que era de vencedores y un mundo grandísimo de vencidos. Pero eso no se sabía cómo se administraba. Y cuando el novelista pone el espejito, entonces hace una tarea, Juan Benet, por ejemplo, Luis Martín Santos, de ingeniería emocional. La ingeniería emocional es la manera de leer el mundo, el tuyo y el de los demás, viéndolo reflejado, ¿no? Con el concepto de reflejo que decía Lenin, que había que reflejar, ¿no? Que había que retratar, pero había que indagar en él y había que reflexionar sobre eso y había que hacer ingeniería emocional. Sin ingeniería emocional, los vencedores seguían siendo los vencedores y los vencidos seguían siendo los vencidos. Cosa que a veces ocurre incluso hoy, que los vencedores siguen siendo los vencedores de la guerra, fíjate que ha pasado tanto, y los vencidos siguen siendo los vencidos. Con lo cual, hacen falta muchos novelistas que pongan el espejito
y hagan una tarea muy dura y muy difícil, porque no sería el libro de autoayuda el que se va a pedir, ni es tampoco el libro del mercado fácil, ni es el libro que haga del oro de lo que te dice la televisión. No, una ingeniería emocional es más complicada. Es descongelar el concepto de vencedor y el concepto de vencido, descongelarlos y ponerlos a trabajar, como hicieron muchos en algunos momentos. No demasiados, pero lo consiguieron, algunos lo consiguieron. Y algunos de una forma bastante compasiva y empática, lo lograron. Yo que viví la transición, realmente lo vi. Hay un verso de Vicente Alexandre que dice, yo os vi, yo vi eso yo lo vi. Cuando empezó a descongelarse esa tensión que llevaba tantos años eh, atada, brutalmente atada, llena de rencor por todas partes. Yo asistía cuando de- se liberó un poquito ese momento tan difícil y tan complicado que se heredaba de familia en familia y que no había posibilidad ninguna de que la gente hablara. Yo lo viví relativamente porque yo me dedicaba más a hacer radio, a hacer programas de libros en la tele, yo no. Pero yo recuerdo esos años en que en la Radio Nacional estaba Fernando Delgado, en televisión estaba José María Calviño, en la tele estaba Balbín, en la política estaba Alfonso Guerra y Felipe González y yo lo viví separada, un poco separada de ellos porque estaba ya en otro mundo yo, pero lo vi y realmente fue fascinante. Es verdad que tuvo muchos problemas y hubo muchas complicaciones antes y después, pero todos éramos un poco esa mirada crítica. Porque criticábamos a todos, criticamos a Suárez, criticamos a Felipe, criticamos a Aznar, criticamos a Rajoy, criticamos a Zapatero, criticamos a todo. Ahora no criticamos a Pedro Sánchez. Y da pena, porque me acuerdo que en un congreso de las Juventudes Socialistas, que yo vi hablar Felipe González, ya estábamos un poco mohínos algunos, Felipe dijo, tenéis la obligación de criticarnos todos los días. A los chavales, a los jóvenes de 18 años del PSOE. Y esperamos vuestras críticas. A mí eso me gustó, realmente me gustó. Y viví esa España tan diferente a la de ahora, tan diferente a la de ahora, pero en el que se consiguieron algunas cosas. Pero bueno, no voy a hablar de política porque no es mi campo, ¿eh? Y me disculpáis si ya estoy colonizando un espacio que no me corresponde, que no es ni el de la historia ni el de la política. Voy a seguir con la literatura y así no me enrollo porque hay dos momentos que me parecen muy interesantes como antecedentes de lo que luego fue los 50 ya una España un poco más liberada, con la gente con más libertad de movimientos, que ya podían viajar al extranjero y tal, en organizaciones clandestinas, que había mucha represión, por supuesto, y había gente que perdió la carrera, incluso la vida, en las peleas de los años 50. Ya no digo la guerrilla anterior de los años 40, ni de los militantes clandestinos de los partidos de izquierda, que lo pasaron fatal y toda la represión cayó sobre ellos. No me refiero a esos, me refiero a esa gente joven que, que fueron estudiantes en una universidad muy dura, muy complicada, que es la Universidad de los años 40, cuando pertenecían a familias burguesas que, que los habían matriculado en el Instituto Francés. Y era gente, pues tipo Benet, ¿no? O Julián Marcos, gente que hacía cine o que escribían poetas, Antonio Artero o Caballero Bonal, que todavía eran jóvenes, Claudio Rodríguez, que fue el secretario del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes. Y de pronto ese grupillo, Fernando Sánchez Dragó, que en ese momento era bastante progresista en ese momento, y, y se juntaron para hacer algo en esa vida porque no querían vivir en esta España tan difícil. Y los primeros que se juntaron fueron unos chavales absolutamente extraños, pero maravillosos, del que queda solo uno hoy vivo, que es Sánchez Albornoz, Nicolás Sánchez Albornoz. Se juntaron 4 o 5 chicos y decidieron escribir un libro de poemas contra Franco que se llamaba Pueblo Cautivo. En el año 46, el día de Nochevieja del 46, se dedicaron a imprimir este libro. Evidentemente, al poco tiempo, todos detenidos. Claro, era el año 46. Y de esta gente, bueno, lo edité yo, la gente se creía que era un libro mío con seudónimo, porque ponía anónimo,
pero no era mío, era de un poeta que tenía 20 años en el 46 y que era Eugenio de Nora. Yo lo descubrí, pero Eugenio de Nora me dijo, por favor, no ponga mi nombre, porque estábamos en el año 78 y dice, por favor, déjalo como anónimo, déjalo como anónimo. Ese era el momento, ¿no? Entonces, estos chavales que tienen todos 16, 20 años, el autor dice que tiene 20 años y este es el facsímil de la edición clandestina, lo publicó Hiperión, ¿no? Entonces, el poeta dice, 20 años tengo ante mi voz maduros. Entonces yo me puse a investigar qué poeta era. Fui a preguntarle a José Hierro tenía 24, dijo yo no, por edad no soy. Fui a preguntarle a Blas de Otero, dijo no, yo tenía 30, yo no. Pregunté a Suárez Carreño, no, Suárez Carreño había muerto, a Busoño, tenía 20, pero Busoño estaba en otro ámbito. Y entonces fui a Suiza, donde estaba Eugenio de Nora, de catedrático en Berna, aprovechando que yo trabajaba en ese momento en la UNED, en un viaje de la UNED, que hacíamos viajes a examinar a la gente de todos los países, yo elegí Berna y entonces me fui a ver a Eugenio de Nora. Y Eugenio de Nora, casi enfadado, me dijo, bueno, yo te escribiré, pero yo, no debes decir nada, yo no soy, no sé quién es el autor. Y yo insistía, es usted, es usted. No, no, yo te escribiré, yo te escribiré. Y entonces en la carta que me escribió, ya en el 78 ya quedaba claro que era él. Porque en los textos de su carta es mejor dejarlo como está. Es decir, a nivel de las hipótesis. Si el autor, como supongo, ha evolucionado al nivel de los tiempos, ese concepto de evolución, curioso también. Es verosímil que aquello le parezca un excelente testimonio, válido moral y estéticamente, pero gravemente inoportuno hoy en su insolidable dimensión política. Sería una especie de bomba a retardación. Y es lo que menos falta nos hace en estos momentos. Déjalo, pues, en la muy hispánica tradición de Lazarillo y de Ay Panadera. Naturalmente que no tengo la menor autoridad para impedir ni siquiera desaconsejar su publicación. Eso fue lo mejor que me dijo, porque salió al mes siguiente. Pero en ese caso, a mi entender, como curiosidad de época, no con la reafirmación que sería acogerlo a mi nombre o a otro, sobre todo de ser poeta más o menos conocido. Hay allí demasiada pasión, y hay todavía ahora demasiada pasión en la gente, como para que no resulte echar gasolina sobre el fuego. Berna, 12 de diciembre de 1976. 76. Claro, ese poeta era él, era Eugenio de Nora. Y ese poeta tenía una sección que se llamaba Libertad. Y en esa sección, año 1946, que se llamaba Libertad, termina diciendo, mientras el viento silba, querría poner sol de oro en un rosal muy verde, querría soltar abejas, ofrecer un racimo, querría decir por siempre las palabras que vuelan, para que las pronuncien esos labios que adoro. Libertad, con gran mayúscula. Mientras tanto, las cosas verdaderas. Solo canto lo libre. Ved, mi voz atestigua el silencio y la sangre. Interior de España. Madrid, Universidad Central, 1946. Y estos chicos, escribían una revista que se llamaba UFED, de la FUE, que fue el sindicato de estudiantes que había colaborado en el derrocamiento de la dictadura de Primo de Rivera. Y ellos refundan la FUE, refundan el sindicato, publican la revista UFE, le dan un tirón de orejas a Ortega porque no lo ven demasiado comprometido, Ortega y Gasset, eh, y, y insisten continuamente, podría hablar de la luna y las flores, pero ahí está lo otro, el más ronco en las calles. Le llamaron tremendismo, pero lo que era una lucha por la libertad de expresión increíble, ¿no? Increíble. Otro de esos autores, de esos chavales, era Manuel Lamana, que fue luego catedrático en Buenos Aires y que escribió Otros hombres, una novela donde cuenta todo esto. Incluso hubo quien hizo una película, Los años bárbaros, hablando de cómo salen estos chicos del campo de concentración de Cuelgamuros y desaparecen y de pronto aparecen en países de América Latina. Bárbara Pro Solomon fue la amiga de la esposa
la amiga de la hermana de Norman Mailer y se trajo a la hermana de Norman Mailer en un Cadillac norteamericano y fueron a Cuelgamuros, las dos rubias, muy descocadas, con unos escotes increíbles, dos gigantas maravillosas y guapísimas, se pararon en Cuelgamuros y estos se escapan, no se sabe cómo, se montan en el coche y reaparecen de nuevo en Buenos Aires o en Chile. Otro de ellos fue Carmelo Soria, que murió asesinado en el Chile de Pinochet. Carmelo era nieto del urbanista Arturo Soria, que conocemos todos, y era también una persona interesantísima en aquel momento, pues fue otro de los que llevó la moviola para hacer el libro Pueblo cautivo, donde se hablaba de la libertad truncada, ¿no? Entonces, claro, en el 46 pues, pues hicieron lo más que pudieron, pero muchos heredaron de sus voces también los mensajes que iban a venir después en los años 50, en los años 60, con autores que todavía estaban con la libertad truncada, porque allí no se podía hablar absolutamente nada, los que sois de mi quinta y mayores, pues sabéis perfectamente cómo era la España de los años 50 y la España de los años 60. Solo deciros que reproduje aquí la revista de UFEG, que también evidentemente la prohibieron, a estos los encarcelaron, un editorial que se llamaba Nuestra Lucha, siempre era por la libertad de expresión y por la libertad, incluso una llamada incluso a la guerrilla. Claro, en el 46 todavía la guerrilla estaba funcionando en España, en los montes, ¿no? Pues también ellos querían ser algo, pero no les hacían caso porque eran muy jóvenes, tenían algún pariente que ellos habían sido muy críos, algunos en la época de la guerra, y no tenían una vivencia directa de lo que fue la lucha política, pero sí sus familias eran burgueses liberales del Madrid de los años 40 y los apoyaban, de alguna forma los apoyaban. Bueno, esa era un poco la parte de los 40. Evidentemente, desde el punto de vista de la literatura académica, está el libro Hijos de la Ira de Damaso Alonso, que empieza con un alegato al Madrid de los vencidos, que todo el mundo pensó que el catedrático de la Complutense, de literatura de la Complutense, estaba haciendo broma, ¿no? No estaba haciendo broma, estaba inaugurando la ley de memoria democrática con este poema. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche, año 44, yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna, y paso largas horas gimiendo como el huracán. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid? Año 44. También hizo lo que pudo, ¿no? Y tal. Entonces ya la siguiente consolidación, pero que ya no voy a entrar en él, es este volumen que editó Leopoldo de Luis, Poesía Social Española Contemporánea, que lo reeditamos su hijo Jorge Urrutia y yo, después de muchos años, donde pues algo así como 60 poetas están pidiendo libertad en épocas de libertad truncada. Así que, en fin, dentro de lo que cabe, he intentado completar tu exposición, querido amigo Cánovas. Muchas gracias. Pues ahora hablan ellos, ¿no? Ahora va Alejandra para poner una voz como más joven y sindicalista. Pues, a veces se me da. Vale, pues nada, buenas tardes. Han sido dos exposiciones, vamos, interesantísimas, esclarecedoras. Yo soy la última. Voy a intentar cerrar esto bien. Nada, pues, evidentemente agradecer a la Fundación Progreso y Cultura, evidentemente agradecer a UGT Madrid la invitación y a estos ponentes maravillosos y a esta moderadora estupenda. Yo voy a hablar un poco de cómo se ha combatido la idea de libertad, de la frivolización y del vaciado semántico, como periodista que soy, como mecanismos de control de de la libertad. La historia demuestra que cuando una idea es demasiado poderosa para ser destruida frontalmente, hay que hacer
o sea, lo que tenemos que hacer es degradarla, vaciarla de contenido, como bien decía la compañera al principio de la exposición. Esto es exactamente lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con el concepto de libertad. Tradicionalmente, combatir la idea siempre ha sido una implicación con censura, represión, persecución, y hoy, sin embargo, los mecanismos de control son mucho más sutiles, son mucho más sofisticados. Ya no se prohíbe la libertad, se banaliza, se redefine, hasta hacerla irreconocible. En este sentido, la frivolización, el vaciado semántico son dos de las técnicas más comunes a la hora de despojar de todo su sentido la palabra libertad. Entonces voy a intentar desarrollar ambos mecanismos. En primer lugar, la frivolización de la libertad. La frivolización de la libertad no consiste simplemente en usar una palabra con ligereza. Consiste en desactivar su potencia política transformándola en una consigna emocional. Y lo emocional, en multitud de ocasiones, está directamente relacionado con lo individual. La libertad, históricamente, está ligada a procesos de emancipación, derechos laborales, sufragio universal, educación pública, igualdad jurídica. Ha sido progresivamente desplazada hacia un terreno más superficial de la experiencia individual inmediata. Una de las formas de frivolizar esta libertad es verla desde un punto de vista de consumo. Y aquí voy a poner un ejemplo que creo, además estamos en Madrid, que es muy esclarecedor. Durante la presidencia de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid hubo una liberalización total de los horarios comerciales. La ampliación, bueno, pues se presentó como una ampliación de horarios que eran pues, la libertad. Libertad para comprar cuando uno quisiese, libertad para emprender, libertad para competir. La libertad ya no se entendía como una garantía de derechos, sino como una disponibilidad permanentemente de mercado. Pero claro, aquí hay que preguntarse, ¿de verdad existe libertad en este supuesto? ¿Qué libertad real había para el pequeño comercio versus el gran comercio? ¿Qué libertad tienen los trabajadores que no pueden conciliar con sus familias los fines de semana, los famosos domingos, las famosas 9 de la noche? La frivolización no solo convierte la libertad en consumo, también la transforma en identidad emocional. Y esto supone un cambio importante. La libertad deja de ser una categoría política objetiva vinculada a derechos, leyes y estructuras institucionales y pasa a funcionar como una etiqueta afectiva. No describe una situación concreta, se describe cómo alguien se siente o quiere presentarse. Ser libre ya no significa participar en la construcción de normas colectivas ni estar protegido por los derechos garantizados. Significa, sobre todo, no sentirse limitado ni por nada ni por nadie. La palabra se desplaza del terreno jurídico y entra en el terreno psicológico. Y la libertad se reduce a una experiencia inmediata. Es decir, si percibo una norma como incómoda, la interpreto como opresión. Y si desaparece esa norma, experimento un alivio y entonces para mí eso es libertad. Y un ejemplo muy claro, también del Partido Popular de Madrid, es el de Isabel Díaz Ayuso. El lema Madrid Libertad no definía un modelo institucional concreto, no describía unas formas estructurales específicas, funcionaba sobre todo como un símbolo afectivo. La libertad se vinculaba a imágenes muy fácilmente reconocibles. 1, terrazas abiertas. 2, actividad nocturna. 3, dinamismo económico. 4, rechazo a las restricciones externas. El concepto operaba como elemento identitario, es decir, ser madrileño equivalía a ser libre y ser libre equivalía a rechazar la regularización percibida como impuesta. La palabra no se argumentaba, se sentía. Y esta dimensión emocional es clave para entender la frivolización. Cuando un concepto se convierte en bandera afectiva, deja de requerir una definición precisa. Basta con activar una emoción compartida. Y esto es un ejemplo, claro, el que hemos visto con Isabel Díaz Ayuso. Y en tercer lugar, de esta primera parte que me estoy deteniendo, es la libertad como imposición encubierta. Esta es una forma muy sofisticada del vaciado de concepto de libertad, pero lo vamos a entender muy bien con un ejemplo. Es cuando algo se representa como algo voluntario, esa libertad se representa como voluntaria, pero en realidad responde a una estructura que limita las alternativas reales. En este caso, la libertad no desaparece, se convierte en una obligación disfrazada. Este mecanismo puede observarse en el ámbito sanitario, en la Comunidad de Madrid bajo los gobiernos del Partido Popular, pero bueno, me voy a centrar concretamente en el de Ayuso.
En un contexto en el que las listas de espera de la sanidad pública son prolongadas, muchos pacientes reciben la opción de ser derivados a centros de gestión privado financiados por fondos públicos. Esto me ha pasado a mí. Yo me rompí el año pasado un hueso del pie, estoy haciendo una rehabilitación y bueno, me está llevando mucho trabajo y a mí me dijeron: Alejandra, ¿qué quieres? ¿Irte a tu centro de salud con el rehabilitador que te falta 1 año y medio? ¿O irte a un centro de gestión pública-privada, o sea, de gestión privada, pero financiado por la sanidad pública, y te lo hacemos en 17 días? Formalmente se trata de una alternativa voluntaria, pero cuando la alternativa es o esperar meses en la red pública o aceptar la derivación a un centro de gestión privada, la elección deja de ser libre. No se trata de una decisión tomada en igualdad de condiciones, sino bajo presión temporal, médica y emocional. La libertad aquí no opera como ampliación de autonomía, sino como mecanismo de gestión del sistema. Ya hemos hablado del primer mecanismo, ¿vale?, la frivolización, y ahora me voy a centrar brevemente en el vaciado semántico, el vaciado de sentido de la palabra libertad. La apropiación del concepto de libertad por parte de la ultraderecha también responde a un proceso de vaciado semántico. La frivolización de la libertad no es un fenómeno aislado, sino es una consecuencia directa de haber despojado el término de su densidad semántica. El vaciado semántico efectivo es cuando una palabra conserva su forma y su dimensión emocional, pero pierde el conjunto de significados que le dan la consistencia a dicha palabra. Lo que ha pasado con la ultraderecha y la palabra libertad. En este sentido, la ultraderecha limita la libertad a la experiencia subjetiva del individuo aislado y la desliga de condiciones sociales, económicas y políticas que la hacen posible. Este vaciado semántico permite que la libertad sea utilizada de manera contradictoria, sin que la contradicción resulte evidente. Se invoca la libertad para oponerse a derechos colectivos o para rechazar políticas de protección social. Uno de estos ejemplos, uno de los más claros, es durante la pandemia de la COVID-19. En varios países, sectores de la ultraderecha y de la derecha enarbolaron la palabra libertad para oponerse a medidas sanitarias colectivas, como el uso de mascarillas o campañas de vacunación. Este proceso tiene una consecuencia especialmente grave. La libertad queda separada de la igualdad o de la protección social. Históricamente, la libertad no era pensable sin condiciones materiales mínimas, como de hecho se han comentado en las ponencias anteriores, o sin derechos garantizados. El vaciado semántico lo que hace es que rompe ese vínculo y presenta la libertad como algo inherente en el individuo y no como una conquista social. Por eso, el combate actual no se libra solo en el terreno político, sino que también se libra en el terreno del lenguaje. En conclusión, si observamos el recorrido que hemos analizado, podemos ver un patrón claro. Determinados sectores de la derecha y de la ultraderecha han desplazado progresivamente el significado histórico de la libertad hasta confundirlo casi por completo con el de libertad de mercado. Ese apellido es muy importante. La libertad deja de entenderse como garantía de derechos, como participación política o igualdad de condiciones y pasa a identificarse fundamentalmente con la desregulación económica, competencia y elección individual de mercado. Pero la libertad de mercado no es una libertad política. Si nos centramos en el ejemplo de los bares que he comentado antes de Ayuso, tú eres o tienes libertad para irte de bares, pero sabiendo que si enfermas tienes una sanidad pública que te va a atender. El irse de cañas es libertad de mercado, pero que te salven la vida es libertad real. De la misma forma que te puedes sentir libre de no ponerte la mascarilla, pero cuando la necesites la tendrás a un precio asequible, porque hay un Estado que se ha defendido, sí que está defendiendo la verdadera libertad. Esa que consiste en que no te pongan una mascarilla a 15 euros cuando tú la estás necesitando en ese momento. El mercado distribuye según la capacidad de pago. La libertad democrática, en cambio, supone igualdad de acceso y derechos garantizados. Cuando se reduce la libertad a dinámica meramente mercantil, se olvida que muchas libertades que hoy damos por sentadas, ir al médico, acceder a medicamentos,
comprar mascarillas a precios regulados durante la crisis sanitaria, recibir educación pública. No existe por la mera lógica de mercado, todo lo contrario, sino por decisiones políticas que establecen límites y garantías colectivas. Sin regulación, sin un sistema público de salud, sin intervención estatal en un momento de crisis, no impera la libertad, impera la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte no es libertad, es desigualdad sin límites. Por eso es fundamental hacer pedagogía sobre el lenguaje político, tal y como nuestro fundador Pablo Iglesias ya indicaba en su momento. Y ya está. Ya está. Breve, conciso, al grano, fascinante, ¿eh? Em, pues me voy a tomar la libertad de hacer un pequeño paréntesis aquí, aprovechando que aún no me han quitado el micro, para decir una cosa muy breve, como mujer militante, feminista y sindicalista, que es que yo no concibo la libertad como una competición entre generaciones. No creo que se trate de discutir quién sufrió o luchó más, sino de asumir que cada tiempo tiene sus propias formas de amenaza, como venía comentando ahora Alejandra, y su propia responsabilidad histórica. Estamos aquí porque otras personas antes abrieron camino y nos corresponde, junto a quienes compartimos este presente, sostener y ampliar este legado. Aprender de lo que nos han enseñado con ingeniería emocional que comentabas y adaptarlo a los desafíos de hoy también es una forma de libertad y de estar a la altura de nuestra manera de ejercer esa responsabilidad. Entonces, hasta aquí mi pequeño inciso. Ahora sí, os toca a vosotras y a vosotros preguntas breves y a poder ser preguntas.